Estimados amigos y hermanos, muy buenas tardes. Para mí nuevamente es un gran placer estar delante de ustedes a través de esta red social para hacer llegar mi cordial saludos a todos mis hermanos aquí en Perú, tanto en la costa, en la sierra y la selva. También quiero extender mis saludos a otros lugares como Houston, la Iglesia Bíblica Redentor. Saludo hermanos para ustedes, saludo también para sus pastores, saludo también para las demás iglesias que hay alrededor en este lugar y también para Honduras, para estos hermanos que no les conozco personalmente, pero en espíritu estamos en comunión. También en San Salvador, también para nuestro hermano Edwin. Saludos hermanos para usted y para su iglesia. Bien, sin más palabras, en esta tarde vamos a leer la palabra de Dios en Hebreos capítulo 11, versículo 27. Dice la palabra de Dios: por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Quiero en esta tarde usar 4 pasos para disfrutar vida abundante. Y quiero dar estos 4 pasos por A o B si no termino a tiempo este mensaje. Primeramente, el primer paso para tener vida abundante, salir de Egipto. Número 2, alimentarse de Cristo. Tercero, reposando en Cristo. Y cuarto y último, llenarse de Jesús. Hoy quiero hacerla retroceder aproximadamente unos 3.700 años para recordar cómo fue librado Israel de Egipto. Quisiera hacer un recorrido en realidad desde su salida de Egipto hasta Canaán, hasta la entrada de Canaán, pero no será posible por causa del tiempo. El tiempo no permite. Pero sin embargo quiero decirles en esta tarde que estas experiencias físicas del pueblo de Israel, del pasado de este pueblo, que nos sirvan como ejemplo, como una enseñanza, pero desde el punto espiritual. Antes quiero hacerle entender a mis amigos, especialmente a ustedes, pero también a algunos hermanos nuevos en la fe. Quiero hacerle entender acerca del Antiguo Testamento. Todo el Antiguo Testamento, llámase la historia, llámase las profecías, los sacrificios y otros más, no debemos mirar como una historia simple. No debemos mirar como algo simple, esas normas, esas reglas, esas leyes, esas ceremonias, sacrificios y otros más. Tenemos que mirar el otro lado, o sea, el lado espiritual. La aplicación, miremos qué enseñanza nos trae esto, qué enseñanza espiritual nos trae para nuestra vida de hoy en día. Porque todos estos sucesos que pasó en el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento eran sombra, simbolismo, tipos, figuras que apuntaban hacia el futuro, hacia la persona de Jesucristo, el Hijo de Dios. Por la misma razón, concéntrense ahora su mente, no tanto en sí en esa historia pasada, sino en la enseñanza espiritual que nos ofrece estos pasajes del Antiguo Testamento, del cual vamos a ver en este momento. Regresando a nuestro tema central, 4 pasos para disfrutar vida abundante. Yo dije primeramente salir de Egipto. La historia del pasado nos dice que Israel estuvo como 400 años en una aflicción caótica, bajo el sufrimiento, dolor, látigo, opresión por el rey de Egipto. Y por tanto la Biblia dice que Dios miró esta aflicción de su pueblo y llamó a Moisés para ser el medio para librar a su pueblo que estaban sufriendo. Y Dios, a través de Moisés, usó ciertas señales, prodigios o plagas para convencer al rey Faraón. Una u otra y varias veces, como 9 plagas, hasta 9 plagas, pero él se negó. Y Dios finalmente manda la última plaga. Y Dios dijo a Moisés:
De todas maneras, Faraón ahora sí se va a rendir. Os dejará ir. ¿Y por qué Dios le dijo eso? Porque Jehová iba a herir a todos los primogénitos de los egipcios, aún Faraón mismo, como rey. Y no habrá mortandad, dijo, en las casas que tienen la señal de sangre del animal en los dinteles de sus casas. Y fue así como la muerte llegó a todos los primogénitos de la casa de los egipcios, incluyendo Faraón. Y dice la Biblia que a medianoche, cuando vino la mortandad, hubo gran clamor en la ciudad. Y Faraón finalmente se rinde y él deja en libertad para que este pueblo se vaya, salga de su lugar. Pero no solamente lo dejó libre, sino que los echó. En otras palabras, váyanse. Entonces, el pueblo salió rumbo al lugar donde Dios le había señalado a Moisés que tenían que llegar a Canaán, pero ya el pueblo había tomado cierta distancia en su camino, inclusive ya había pasado ya el mar, o sea, ya estaba ya en el mar, pasando el mar Rojo, y de repente Faraón se arrepiente y va detrás del pueblo para tratar otra vez de rescatarlo. Pero dice la Biblia que Faraón, cuando estaba ya en medio del mar, dice que el mar se cerró y allí murieron todo el ejército de Faraón allí porque el mar se cerró. Y cuando el pueblo ya estaba libre de esto, dice la Biblia aquí en Génesis capítulo 15, la palabra de Dios dice: entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron: cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar el caballo, el jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. El pueblo estaban disfrutando de su libertad. El pueblo empezó a celebrar, a hacer una gran fiesta solemne por su libertad. Y tenía razón. ¿Y quién no, hermanos? Después de haber salido de una opresión, de un sufrimiento, ahora estar libre de esa opresión es como para sentirse contento, es como para sentirse gozoso. Y este pueblo, justamente eso es lo que estaba pasando. Estaban disfrutando de su libertad y empezaron a glorificar, a alabar, a adorar a Dios por su libertad que les había dado. Amigos y hermanos, ahora apliquemos esta historia del pasado a nuestra vida. ¿Qué nos enseña esta historia? Esta historia nos enseña primeramente que Egipto, tenemos un Egipto espiritual. Un Egipto, y ese Egipto es el mundo de hoy en día. Ese Egipto es la esclavitud del hombre, de su esclavitud espiritual del hombre. El hombre vive bajo los vicios, placeres, son esclavos del pecado. Vive una vida engañada. ¿Por qué una vida engañada? Porque no disfrutan de una libertad verdadera, no disfrutan de una paz verdadera, no encuentran satisfacción en nada. El hombre trata de buscar satisfacción en el dinero o en otras cosas, pero no encuentra esa verdadera satisfacción. Se siente en vacío. Hay un vacío internamente en la vida del ser humano. Hermanos míos, me dirijo para ustedes, antes de ser libertados por Cristo, es decir, antes de venir a Jesucristo a los pies y recibirle como nuestro Señor y Salvador, también estuvimos nosotros en la misma condición. Y ahora que somos libres en Cristo, vivimos ¿para quién? Vivimos para Dios. Y mientras más vivimos para Cristo, mientras más vivimos para Él, mejor claridad vamos a ver nuestra salvación. Y podemos ver también la diferencia entre ser un hijo de Dios
o no ser un hijo de Dios. Vamos a ver la diferencia entre ser salvo y no ser salvo. Y poco a poco nosotros iremos aborreciendo el pecado, iremos aborreciendo el mundo. Esa vida negra pasada que solo nos traía sufrimiento, dolor, pesadumbre, culpabilidad. Adiós, ¿no? Ahora, Israel no tenía mucho tiempo que había salido de Egipto. No tenía mucho tiempo. El recuerdo de su liberación, de su libertad, estaba tan fresco. Inclusive hace poquito que a ellos habían empezado a celebrar y dando gracias a Dios, adorando a Dios por su libertad. Pero, ¿qué pasó después? Comenzaron este pueblo a murmurar, se quejaron de su salida de Egipto, empezaron a recordar la comida de Egipto, de la cebolla, del ajos, del pepino, y en vez de mirar su sufrimiento, su opresión, ese hoyo de opresión que vivieron tanto tiempo, en vez de mirar eso, en vez de mirar esas cosas que le llevaron a la angustia, al sufrimiento, que hace poquito que ellos habían sido librados de esa opresión. ¿No cree que usted debería hacer todo lo contrario? Porque cuando se viene para Dios, cuando uno se viene para Dios, las cosas viejas se van olvidando. Por eso dice la Biblia que de alguno que está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas son pasadas. Ya no vivimos de ellos y no vivimos para ellos. Hermanos míos, yo te pregunto, ¿para quién vives? ¿Quién es tu prioridad? Amigos, sal de Egipto. Solamente Egipto te ofrece placeres, te ofrece pecados. Y si usted sigue en ese Egipto espiritual, vas a quedar allí para siempre, eternamente. Porque el amor de Dios no está para contigo. Bien dice la palabra de Dios, no améis el mundo, ni las cosas que están en el mundo, o es decir, sus placeres, sus vicios, sus pecados, porque el amor de Dios no está con ellos. Dios no se agrada de ellos. Y de verdad, Dios no se agrada de usted, amigos. Si usted sigue en Egipto, si usted sigue en ese Egipto espiritual, Dios no se agrada de tu vida. Segundo, alimentarse de Cristo. El segundo paso para disfrutar vida abundante. Éxodo, ahora el capítulo 16, versículo 4 dice: y Jehová dijo a Moisés, he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en ley o no. El pueblo había entrado a un nuevo comienzo. El pueblo de Israel había entrado a un nuevo comienzo, a un nuevo amanecer, a otro mundo, que ya no podía ahora comer ya pues la comida que comía en Egipto. Pero sin embargo ellos necesitaban comer, necesitaban ahora alimentarse, porque estaban en el desierto y no había tienda, no había comida. Y finalmente entonces fue alimentado, pero fue alimentado por Dios. Dios le dio, dice, pan del cielo, se le conoce como el maná. ¿Qué enseñanza nos indica esto? Estimados amigos, cuando el hombre pecador es librado de su esclavitud espiritual, la Biblia dice que nace de nuevo. Y como nace de nuevo, necesita comer también otro tipo de comida. Necesita leche espiritual, como nos habla el apóstol Pedro. Desear como niños recién nacidos la leche, no adulterada, pero se refiere a la leche espiritual, la palabra de Dios. Así como un niño recién nacido ya nace, viene a la luz, viene a esta vida, inmediatamente busca la teta de su mamá. Igualito, también hablando de lo espiritual, cuando una persona recibe a Cristo, entra a un nuevo nacimiento
y tiene que tener hambre. Porque si no tiene hambre, entonces hay algo raro ahí, ¿no? Quizás todavía quizás no ha nacido o ha nacido muerto. Entonces, eh, la persona que nace de nuevo en Cristo no puede vivir sin comer. Ahora es necesario alimentarse. ¿Y cómo se alimenta el recién nacido? ¿Cómo se alimenta la persona que ha pasado de muerte a vida? ¿Cómo se alimenta la persona que ha encontrado su libertad espiritual en Cristo? ¿Cómo se alimenta? A través de su palabra, a través de Cristo. Por Cristo y su palabra es inseparable. 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 Estimados amigos, la religión te va a poner otra cosa. Sí, la religión siempre pone otras cosas. La religión siempre pone un conjunto de teorías, un conjunto de normas, un conjunto de reglas que obliga a la persona que tiene que pertenecer a una iglesia, que tiene que cumplir con las ordenanzas de la iglesia y regirse a sus normas, etcétera, etcétera, etcétera. Y la religión no te pone la palabra de Dios, no te pone la Biblia. E inclusive hay religiones que no creen la Biblia, hay religiones que no creen todo la Biblia, hay religiones que tienen por gusto la palabra de Dios, o sea, que tienen por gusto la Biblia, más bien tienen otros libros, tienen otras fuentes, tienen otra teología hecho por el hombre. Y a esas reglas y a esas normas que son dichas por el hombre, la iglesia le obliga que tienen que obedecer y que tienen que seguir esas reglas. Estimados amigos, por eso quiero decir que la religión no te pone la palabra de Dios. Y quiero decirle en esta tarde, salvación o cristianismo no es religión por si acaso. Cristianismo, salvación no es religión. Porque salvación y cristianismo es relación con una persona. Es una relación con una persona y esa persona es Cristo. Pero un Cristo vivo, no un Cristo muerto, hecho de papel, de yeso, de metal, de madera, etcétera, etcétera, sino con un Cristo vivo. ¿Por qué? Porque Él mismo dijo que yo soy el pan de vida para el alma. Así dice la Biblia aquí en Juan 6, capítulo 51. Dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan y vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré para la vida del mundo. Estimados amigos, Cristo es el pan de vida. Cristo es el pan de vida. Cuando usted cree en la palabra de Dios, cuando usted cree en la palabra de Cristo, mejor dicho, es decir, cuando usted vive de la palabra, cuando usted guarda la palabra, cuando usted está cada día haciendo uso de este alimento, usted está comiendo espiritualmente la carne de Cristo Jesús. Y cuando usted no cree en esta palabra, usted está separando de Jesús como el pan de vida. No tendrás vida espiritual, ni mucho menos disfrutarás de vida abundante. Estimados hermanos, ¿es Cristo tu alimento cada día? ¿Él es tu todo? ¿Es dueño ahora de tu vida? Quiero dirigirme una vez más para mis hermanos y amigos en general. Quiero decirles, no solo es asunto de creer en el corazón y confesar con tu boca, como dice Romanos 10:9-10, sino es tomar una decisión de hacerlo a Cristo el Señor de tu vida. Eso significa que ya no te perteneces a ti mismo, no perteneces a tus padres, no perteneces a tus familiares ni a tus amigos, ni mucho menos al mundo. Dios te dice, o Cristo el Señor te dice, ahora tú eres mío. ¿Por qué? Porque yo te compré,
no con oro, con plata, sino con la sangre preciosa que fue derramada en la cruz del Calvario. Por eso ahora Él te ordena, Él te manda para que tú le sirvas ahora a Él. No necesitas la aprobación del hombre para que tú sirvas a Cristo, porque el hombre no es tu Señor. El hombre no es tu Señor, ni el pastor es tu Señor. Es Jesucristo tu Señor. Ahora Él te manda para que tú le adores, para que tú le sirvas, para que tú seas un testigo fiel ahora y siempre mientras tú tengas vidas en este mundo. Pasemos a la tercera paso. ¿Quieres disfrutar vida abundante? En Éxodo capítulo 16 encontramos el tercer paso. Éxodo 16, 23 dice la palabra del Señor. Y Él les dijo, Dios está hablando, esto es lo que ha dicho Jehová. Está hablando Dios a través de Moisés. Mañana es el santo día de reposo. Día de reposo. Escucha bien eso. El reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de comer, lo que habéis de cocer, cocedlo hoy. Y lo que habéis de cocinar, cocinadlo. Y todo lo que os sobrare, guardarlo para mañana. Y dijo Moisés, comedlo hoy, porque hoy es día de reposo para Jehová. Hoy no hallaréis en el campo. Se refería a la comida. El pueblo de Israel, después de ser librado de su esclavitud, después de ser alimentado, ahora Dios le manda a través de Moisés a observar un día de reposo para Jehová. Hermanos y amigos, recordemos muy bien, ya le dije al comienzo, tenemos que tomar esta historia no literalmente, sino como una aplicación espiritual. Porque el hombre que ha encontrado su libertad en Cristo, de esa esclavitud de su pecado, y que luego ahora Dios le ha dado su palabra, esta palabra como alimento, su persona como alimento, un alimento espiritual, ahora les da a esas personas un reposo espiritual. No solamente el Señor, estimados hermanos, no solamente el Señor nos libró, no solamente nos dio su palabra para comer, pero también nos dio un descanso. Y tenemos que tener esa convicción que tenemos un descanso en Cristo. Y por eso dice la Biblia bien claro en Hebreos capítulo 4, versículo 3, el que cree en Cristo ha entrado en su reposo. Eso significa que las cargas de nuestros pecados fueron quitados de nuestra vida por medio de Jesucristo. Cristo los clavó en la cruz, los llevó en la cruz y somos libres de ese peso y ahora nos sentimos reposados. Entonces Cristo es nuestro reposo, no el día literal, ni sábado, ni cualquier otro día de la semana. El enemigo ha engañado a muchas personas hoy en día, a muchas personas hoy en día, en vez de mirar a Jesucristo como su gran libertador, como su gran descanso espiritual, están mirando los días o los tiempos. ¡Qué pena! Solo en Jesucristo disfrutaremos vida abundante, estimados amigos y hermanos, porque Él es nuestro único descanso. Él es nuestra paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy, mi paz os dejo. No es como el mundo lo da, dijo bien claro el Señor. Entonces en Jesucristo solamente podremos disfrutar vida abundante, un descanso, un reposo, una paz verdadera, solamente en Jesucristo, porque Él quitó todo nuestro peso,
de nuestra esclavitud espiritual. Y finalmente, el cuarto paso, Éxodo capítulo 17, dice la palabra del Señor en el versículo, 6. He aquí que yo estaré delante de ti, allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrá de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así, en presencia de los ancianos de Israel. El pueblo, después de haber recibido el maná, el pueblo tuvieron ahora sed. Mira lo que el agua, el valor del agua. El agua también es vida. Porque si uno no toma, se muere, se deshidrata y queda. El pueblo tuvieron sed. Y era razonable porque estaban en camino en un desierto donde no había agua. Y entonces Dios dijo a Moisés, Moisés, golpea la roca. Note esa palabra roca. Golpea la roca. Y Moisés hizo tal como le ordenó. Y Moisés golpeó la roca y salió, dice, aguas. No dice una gotita. No dice un pequeño riachuelito. O un chorrito, como decimos aquí en Perú. Sino como río. Como un río, como una corriente de río, corría el agua. Mira, usted se ha puesto a pensar cuántas personas había allí. Bueno, la Biblia dice 600,000, pero 600,000 hombres físicamente capacitados, que estaban de pie. Pero no, ahí no está incluido las mujeres, ahí no está incluido los niños, ni tampoco está incluido ahí una compañía mixta de personas que también estaban juntamente con el pueblo de Israel, y aparte de los animales. Entonces era una corriente de río que era suficiente para que tomase todos esos 2 millones o 3 millones de personas y los animales. Había suficiente agua, multitud, cantidad, agua suficiente para satisfacer su sed. Estimados amigos, la roca en el Antiguo Testamento representa a Cristo Jesús, porque Cristo Jesús es la roca, es la roca. Y Jesucristo mismo lo dijo aquí en Juan capítulo 7. Dice la Biblia, versículo 37, mira lo que él dijo. En el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie, alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, vengan a mí y beban. Yo soy la roca, esa roca de que habló Moisés. Vengan a mí y beban. El que cree pues en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ríos. No una pequeña fuente, ríos de agua viva. Y esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Esto quiere decir entonces el que viene, el que viene a Cristo con una sed espiritual, porque Él es la roca. Cuando uno viene con esa sed a Cristo Jesús, también recibe el Espíritu Santo. Y los que dicen que vienen a Cristo y no tienen el Espíritu Santo, no es de Dios. Así dijo Pablo a los Romanos capítulo 8, versículo 9. Así que todos nosotros los que hemos sido librados de nuestra esclavitud al creer, en el momento de creer en Cristo, al recibir a Jesucristo como nuestro libertador, también el Espíritu Santo ha venido a morar en nuestro corazón. Amigos, Cristo es el agua de vida. Si usted está sin Cristo, usted en esta tarde puede venir a Jesucristo y tomar de esa agua de vida. Pero
déjame decirte también una cosa. Si usted está sin Cristo, necesitas con mayor razón porque tienes sed de perdón, de perdón. Solo el perdón está solamente en Jesucristo y en nadie más, porque Él es el único quien puede perdonar nuestros pecados. Y estimados hermanos, nosotros necesitamos todos los días tomar de esta agua. Todos los días necesitamos la plenitud de Dios. Todos los días necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Lo necesitamos para tener una vida de victoria. Lo necesitamos para tener una vida activa. Lo necesitamos para tener una vida vigorosa. Lo necesitamos. Necesitamos de esta agua cada día. La plenitud del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para ser fructífero. Que Dios, hermanos míos, maneje nuestra vida. Que Dios maneje nuestra vida. Que Dios maneje nuestra voluntad. Que Dios maneje nuestras emociones. Que Dios maneje aún nuestras palabras y aún nuestros actos. Y solo así podremos disfrutar de vida abundante. Solo así podremos disfrutar de una vida abundante cuando Cristo y su Espíritu maneje nuestra vida de acuerdo a su voluntad. Que Dios le bendiga, estimados amigos y hermanos. Dios mediante será hasta el próximo domingo. Buenas tardes.